Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, al país celeste de mi Dios, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá. Unas pruebas más y volaré, sí, más allá. Cual un ave libre volaré, sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré al lugar donde el gozo seguirá, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré. Sí, más allá volaré, más allá. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos al programa Fe Victoriosa con Ricardo Escobedo. Y siempre para mí es un gozo, un placer, un gran privilegio de poder llegar a su hogar, poder estar ahí con usted a través de televisión, donde quiera que usted se encuentre, en su casa o en su trabajo o quizás en el hospital, pero Dios tiene algo para usted muy especial en este día de hoy. Y como siempre, en los primeros minutos del programa, primeros segundos más bien decir, me gusta saludarle a la familia de Enlace y todos los ministerios que Dios está usando en estos últimos años para llevar este glorioso mensaje de Jesucristo a todo el mundo entero. Vamos a estar continuando en el tema santificados por la palabra. Santificados por la palabra. La palabra santificación o santificados viene de la palabra santo, y esa palabra santo en griego es kadosh, o perdón, en hebreo es kadosh. K-O-D-O-S-H. Kadosh. Y significa sagrado, cosa o lugar, algo sagrado. Significa ser separado, ser apartado para el uso y el servicio de Dios. Ser apartado para Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14 que nosotros como sus hijos, como los hijos de Dios, debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estamos viendo de que es algo glorioso cuando nosotros como creyentes, tú como hijo de Dios, has tratado y has querido vivir una vida santa, pero es mucho más fácil hacer algo y vivir la vida santa cuando te das cuenta y recibes la información, recibes esa revelación en tu espíritu, que tú delante de Dios ya eres santo. En tu corazón espiritual, cuando tú naciste de nuevo, el poder de Dios te sacó, te apartó del mundo. El Espíritu Santo de Dios que hizo la obra de la redención, que hizo esa obra del nacimiento nuevo. El apóstol Pablo nos dice, por esa tremenda revelación que él recibió del Espíritu Santo, de Jesucristo, ¿verdad? Que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice Pablo en Efesios, el capítulo 1,
Es el mismo poder que nos resucitó a nosotros de entre los muertos espirituales. Cuando nosotros estábamos perdidos en el pecado, muertos espiritualmente, no teníamos paz en nuestro corazón, no teníamos vida eterna en nuestro corazón. Teníamos la naturaleza satánica, teníamos la naturaleza pecaminosa en nuestro espíritu, igual que los demás que no han nacido de nuevo. Éramos de este mundo, vivíamos en este mundo, pero Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo hizo para que tú y yo, y si tú en estos momentos estás viendo este programa y tú no te has entregado a Cristo, no cambies el canal y no apagues este canal, no apagues Dios tiene un mensaje para ti en este día de hoy. Tú puedes recibir la vida eterna que Dios compró por ti a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Quiero explicar esto. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento que Dios había preparado a su pueblo. Dios santificó a Israel apartándolo de todas las otras naciones. Quiero leer estos versículos para que tú puedas ver. En Números 15, el verso 40, Números 15, el verso 40, dice ahí la palabra de Dios algo que quiero que usted escuche. Escucha bien. Números 15, verso 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, dice el verso 41, os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 14 y el verso 2, Deuteronomio 14 y el verso 2, dice así la palabra de Dios. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, porque eres pueblo santo. Una vez más, la palabra santo, kadosh, un pueblo separado de todas las naciones, un pueblo adquirido, un pueblo sagrado, consagrado, apartado para Dios, para el servicio y el uso de Dios. Dice el verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Es lo que significa ser santo también, ser único, ser separado solamente para Dios, no para tener otros dioses o servir otros dioses, sino para Dios, solamente para Él. La cosa especial es de que Dios dice que Él es santo también. Yo Jehová santo soy, por eso seréis santos, porque yo Jehová soy santo, nos dice en el Antiguo Testamento. Ahora, si la palabra santo, kadosh, significa ser apartado y para el servicio, o ser consagrado, ser apartado, lo que Dios nos está diciendo también, eso me bendijo a mí grandemente cuando el Espíritu de Dios me reveló eso, y tengo una escritura para confirmarla también. El Señor me dijo, así como yo quiero que tú te separes y te apartes y te santifiques para mí, yo lo hice, yo me santifiqué, yo me aparté para ustedes, para mi pueblo. Y cuando yo recibí eso en mi corazón, me sacudió, porque Dios estaba diciendo, porque es lo que significa la palabra santo, ser apartado para el uso y el servicio de Dios. Ahora, si nosotros vamos a ser santos, nos estamos apartando para Dios. Si Dios es santo, ¿para quién se está apartando Él? ¿Para Él mismo? No. Él se está apartando, consagrando para nosotros. Y luego después me recordé de lo que Jesús dijo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando Él mismo dijo,
Padre, yo me he santificado por ellos. Me he santificado para ellos. Ahora, recuerda, Cristo Jesús dijo que Él no hablaba las palabras de Él mismo, nomás por hablarlas, sino que Él hablaba las palabras que Él oía a su Padre decir. Entonces podemos decir con claridad, sin error, de que cuando Jesús dijo, Padre, yo me santifico para ellos o por ellos, Juan capítulo 17, podemos decir que Dios, el Dios mismo, estaba diciendo esas mismas palabras. Porque Cristo vino, dice Juan 3:38, Él vino para hablar las palabras, Juan 3:34, Él vino para hablar las palabras de Dios. Para hablar la palabra de Dios vino Jesucristo. Y dice esa misma escritura que Dios no le ha dado a Él el Espíritu con medida. Ahora, siguiendo este pensamiento, yo sé que esto te va a bendecir grandemente, porque a mí me ha bendecido. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 24, que Dios le dio específicas instrucciones a Moisés en la manera como santificar al pueblo, cómo santificar a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes, cómo santificar el tabernáculo. Ahora, Israel era un pueblo igual que los demás, pero ahora va a ser un pueblo totalmente diferente, único. No va a haber otro pueblo en la faz de la tierra como Israel, pero tenían que hacer algo para santificarse, para ser apartado. Y Dios le dio instrucciones a Moisés que tenía que tomar los corderos y la sangre de los corderos tenía que ser derramada, y la sangre de los corderos tenía que Moisés rociar todo el pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 34. Moisés tenía que rociar con la sangre porque esto iba a separar, esto iba a santificar al pueblo. Con esa misma sangre de los corderos y de los machos cabríos y de los toros, también tenían que ser rociado después de que el tabernáculo se terminó. Ahora el tabernáculo eran cosas comunes, pieles de tejón, pieles de cabra, pieles material, el oro que se usó era igual el mismo oro que tenía el pueblo de Israel, que ellos voluntariamente ofrecieron para que se edificara el tabernáculo. Todo era común, todo era igual, el mismo aceite que se usó, ¿verdad? Pero ahora el aceite, ahorita voy a hablar un poquito más del aceite, porque eran dos cosas que Dios le instruyó a Moisés que tenía que hacer con su pueblo para santificarlo. Era la sangre de los corderos, la sangre de los animales rociada sobre el pueblo, literalmente sobre el pueblo tenía que ser rociada. Y luego cuando la sangre tocaba también el pueblo, ya el pueblo era diferente, ya no era igual que los demás por la sangre que había sido rociada. Y el tabernáculo también, del momento que la sangre era rociada sobre el tabernáculo, sobre los instrumentos, ¿verdad? Los utensilios del tabernáculo, ya era separado, apartado. Entonces, la manera como eran santificados eran con la sangre. Y luego en el capítulo 30 de Éxodo, vemos también las instrucciones que Dios le dio a Moisés, que tenía que preparar un aceite especial con especias aromáticas, un aceite que no se podía replicar, no se podía usar para ninguna otra cosa. Nadie podía incluir o hacer la receta para el aceite de la unción, como el aceite especial que Dios le dijo a Moisés que tenía que preparar. Le dio específicamente las especias con qué mezclar y con qué hacer el aceite. Este aceite era llamado el aceite de la unción. Ese aceite era un aceite, era aceite de olivo, pero cuando se unió esas especias, Dios le dijo a Moisés que ese aceite no se podía usar ahora para ninguna otra cosa, sino para ungir a los sacerdotes, a Aarón
ungir a los hijos de Aarón, ungir el tabernáculo con el aceite de la unción y ungir también al pueblo de Dios con ese aceite. Ahora vemos entonces que eran estos dos ingredientes que santificaba al pueblo delante de Dios y los apartaba del resto de todas las naciones, de los gentiles, de todos los otros pueblos. La sangre y el aceite. La sangre y el aceite. Repite eso conmigo. La sangre y el aceite. Dilo. La sangre y el aceite. Ahora, la palabra de Dios, y yo sé que personas que me están oyendo ahorita quizás ya saben para qué rumbo voy, porque se dan cuenta de que ese aceite era un tipo, era un ejemplo, un tipo del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el aceite era un tipo, un ejemplo del Espíritu Santo. La sangre de los cabríos, de los machos cabríos y de los becerros y de los corderos, era un tipo, una representación de la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Oh, aleluya. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo en estos momentos. Porque sabes que cuando tú naciste de nuevo, cuando tú invocaste el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios te resucitó de los muertos espirituales. El Espíritu Santo te apartó del resto de la humanidad. Te apartó y te sacó con mano poderosa. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, Dios te sacó de Egipto a ti también. En tu espíritu, Dios te sacó el poder del Espíritu Santo, te resucitó de entre los muertos espirituales y recibiste la vida de Dios, la naturaleza divina de Dios. Y en ese mismo momento, aunque tú no lo puedas ver o no lo puedas sentir, pero quiero decirte una cosa. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos habla a través de Pedro. Y Pedro, por el Espíritu de Dios, nos dice que nosotros, los elegidos, los santos de Dios. Bueno, déjeme leérselo. Yo sé lo que dice, pero quiero que usted lo lea, porque a veces personas me oyen decir esto, pero quiero que tú lo notes. Abra tu Biblia a Primera de Pedro. En Pedro, la epístola de San Pedro. Y vamos a ver lo que dice Pedro concerniente a la sangre de Jesucristo. Esto va a bendecir tu corazón como a mí me ha bendecido grandemente. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, verso 1, primero de Pedro. Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le está hablando y escribiendo a la iglesia. Elegidos. Otra palabra para santificación es elegir, separar, escoger. Es otro significado también para santificación, para santo. Elegidos según la presencia de Dios Padre fíjese lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, tú fuiste incluido como los elegidos. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Yo sé que tú estás pensando, no, Ricardo, yo fui el que escogí a Dios. Dios te escogió a ti. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, vosotros no me escogisteis a mí. Jesús está diciendo estas palabras. Vosotros no me escogisteis a mí. Yo los he escogido a ustedes. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. La presencia de Dios, el preconocimiento de Dios antes de la fundación del mundo. Dios te escogió a ti para ser uno de ellos, uno de Él. Un santo, dice, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y para ser rociados
con la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo fuiste rociado con la sangre de Jesucristo? ¿Después de que tenías 3 años de salvo? No. ¿Cuando ya eras perfecto? No, porque nadie somos perfectos. ¿Cuándo fuiste rociado con la sangre de Jesucristo? Pedro dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Te voy a decir cuándo. Cuando tú abriste tu corazón a Jesucristo. Cuando tú lo confesaste como el Señor y Salvador de tu vida. Es cuando el Espíritu Santo roció tu corazón con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo ha sido rociada en tu corazón. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque es la manera como Dios santificaba al pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a la unción del aceite que representa el Espíritu Santo. Cuando tú recibiste por fe el Espíritu Santo, recibiste el Espíritu trae la unción, porque el Espíritu Santo, el aceite representaba el Espíritu Santo. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tú estabas recibiendo ese aceite fresco, ese aceite, una nueva, esa unción del Espíritu Santo. La sangre y el aceite en el Antiguo Testamento era lo que se usó para santificar al pueblo, para santificar el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La morada de Dios. ¿Qué usaron para santificar el templo de Salomón? También el aceite y la sangre. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Pablo por el Espíritu Santo? En revelación por el Espíritu Santo en Corintios 6:19. Y también en otro capítulo nos dice que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el capítulo 3 también de Corintios. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? ¿Qué estoy diciendo? Que ahora tu cuerpo, si tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, ahora tu cuerpo ha sido rociado con la sangre, tu espíritu ha sido rociado con la sangre. Y luego cuando recibiste el Espíritu Santo, esa unción, ese Espíritu, que el aceite representaba el Espíritu Santo, ahora está en ti. Dios te ha santificado. Tu espíritu en tu corazón, tú eres santo para Dios. Déjame darte estas escrituras. Anótelas. Ve conmigo a 1 de Corintios, capítulo 1 y el verso 30. 1 de Corintios, capítulo 1 y el verso 30. Y vamos a ver ahí qué nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Qué gloriosa revelación. Dice el verso 30, más por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, tú estás en Cristo Jesús. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, en este momento, en este día va a ser el día más mejor de tu vida. Porque en estos momentos tú vas a poder abrir tu corazón al autor de la vida. Primera de Juan 5:12 dice, al que tiene el Hijo tiene la vida, mas el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Tú pensabas que estabas viviendo, pero nomás estabas existiendo. Pero cuando tú abras tu corazón a Cristo en unos momentos, tú vas a vivir por primera vez. Tu espíritu va a resucitar de los muertos espirituales. Vas a recibir la vida divina de Dios. Sigue diciendo, más por Él, más por Dios, estáis vosotros en Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vemos aquí la revelación. Usted y yo estamos en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho, Eso es algo que ya es en el presente.
No es algo que va a ser en el futuro, ya está en el presente. El cual ha sido hecho por Dios, fíjese lo que dice, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús, Dios me lo dio a mí como un don. Y cuando yo recibí a Cristo Jesús por fe y confesándolo como el Señor y Salvador de mi vida, Cristo Jesús, porque Dios así lo dice, lo hizo para mí y por mí, porque ahora estoy yo en Cristo y Cristo está en mí. Ahora Cristo es mi sabiduría. Cristo es mi justificación. Él me ha justificado delante de Dios. Él es mi santificación. Él me ha apartado, me ha separado del resto del mundo para Dios, mi Padre. Y Él es mi redención. Yo soy redimido por la preciosa sangre del Cordero. ¿Sabes? El tiempo se nos ha pasado tan rápido y tú que has estado escuchando este momento no es casualidad, no es por suerte que tú has estado viendo este programa y estos momentos. El Espíritu Santo tenía este mensaje para ti. Tú has estado buscando esta vida en las drogas, quizás en los vicios, en el licor. Quizás has buscado en este mundo y has tratado esto y has tratado lo otro. Y parece que encontraste la solución, encontraste la vida y luego se pone aburrido y luego ya después no sabes qué más hacer. Pues en estos momentos, abre tu corazón, haz esta oración donde estás, repite conmigo estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Repítelo conmigo. He oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Descendió hasta el infierno en mi lugar y por mí. Al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí salvación, vida eterna. Y yo públicamente lo declaro y lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito. ¿Por qué no llamas el número que sale en tu pantalla y danos tu testimonio? Y sigue escuchando este programa y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.